Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy el tema es avances en las investigaciones en las neurociencias o de las neurociencias. Esta exposición es del año 2022. Supongo que van a haber ahora, 2023, muchas más investigaciones. Y de hecho las pueden haber en muchos idiomas, tanto rusos, chinos, indios, alemanes, franceses, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a ver ahora es los avances en la lengua hispana, y algunas variantes de investigaciones en inglés, porque es la lengua universal. El índice de desarrollo se divide en cuatro partes. La primera hablaré sobre la neurociencia y qué es el neuromito. En esto trataré ejemplos y bueno, las diferencias entre em, estos dos términos, estas dos categorías. En la segunda parte, los avances previos antes del desarrollo de las neurociencias, o sea, qué pensaban o qué se pensaba antes de que la neurona, como la conocemos, sea neurona tal y como la conocemos y no célula. O en este caso, o como la conocían antes, que era una célula común y corriente, como cualquier otra. En esta parte avanzaremos los antecedentes cronológicos de las neurociencias, la teoría celular, la teoría neural y demás, con aspectos cronológicos. La tercera parte se basará en las investigaciones actuales en las neurociencias. Es el tema principal de estas diapositivas, que se dividen en cuatro investigaciones, que es la píldora del ejercicio, que como una introducción es una píldora que nos permite mantener el cuerpo saludable sin la necesidad de hacer ejercicio. Y esto es algo muy interesante e importante debido a que cómo algo puede hacernos bien sin siquiera movernos, o cómo puede afectar algo en los músculos sin siquiera movernos. Y esto también tiene una relación en que la mente por sí misma puede segregar esas hormonas sin necesidad de hacer ejercicios. Y si puede ser así, eh, estaríamos abriendo un nuevo campo a la investigación de qué puede hacer o no hacer el cuerpo. Abriría los límites de esa parte, de esa dualidad de cuerpo-mente, y que el cuerpo tiene que funcionar para que los músculos se desarrollen y se mantengan sanos. La segunda es el aprendizaje y la ruptura doble de la hebra en el ADN. Como introducción, el ADN tiene dos hebras, la macho y la hembra. El macho es el que inserta o agrega la hembra y se hace una cadena, 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 macho, hembra, macho, hembra, macho, hembra. Entonces, cuando nos accidentamos, la, la hebra, la, la, la hebra negativa o hembra, por así decirlo, recibe información o aprende de esa ruptura, y así ella puede generar más, siente como un trauma, un aprendizaje. Entonces, cuando pasa otra vez ese accidente, sabe cómo reaccionar ese ADN y ya coge la, en este caso, la ruptura como algo espontáneo, y no como algo, y no como algo transversal o accidentado o roto, sino esa ruptura es ese campo, ese espacio de aprendizaje donde se puede conectar rápidamente con la, con la última parte de la ADN roto. Para simplificar, es algo
poco complejo, pero quiero que se me entienda que es una hebra que el ADN tiene memoria, en otras palabras, memoria de ruptura, esto es importante, una memoria que eh, guarda todos los accidentes previos que sufre el ADN, y esto es muy interesante en este aspecto de las neurociencias. La tercera es la existencia de células madre en el cerebro. Eh, como introducción, el cerebro se decía que solo hasta los 7 años, 8 años, se segregaban células madre, podían segregar células madre, pero encontraron estudios que en el cerebro se seguían segregando células madre de los leucocitos, y estos se camuflaban como leucocitos por el cerebro, pero en realidad cambiaban a células madre. La cuarta es la memoria se encuentra en el hipocampo. Esta parte es muy importante debido a que la conciencia y la memoria no son algo que se pueda decir está acá o está acá, es algo mucho más complejo, porque recordemos que la memoria tiene tres fases, ¿no? Absorbe, guarda y recuerda. Estas tres fases se dan en todo el cerebro, utiliza todo el cerebro, pero cuando acá nos referimos en esta investigación que han encontrado un cierto fenómeno donde se podría dar este espacio para que la memoria se encuentre en un lugar físico en el cerebro, es algo sumamente interesante. Si tenemos en cuenta que podemos estimular esa parte del cerebro, entonces se estimularía la memoria y con eso podríamos acortar los límites del aprendizaje o de qué aprendemos, o hasta incluso tratar con las partes de las memorias rotas, las lagunas mentales, los traumas y demás aspectos que hablaremos más adelante. En la cuarta parte hablaré de la neurofilosofía, que básicamente nos y voy a hablar de tres aspectos que están relacionados, pero lo que se refiere a la neurofilosofía es los orígenes de la conciencia y de la mente, en dónde y cómo podemos nosotros encontrar o situar a la conciencia o a la alma, por así decirlo, en el cerebro, y qué problemas traería eso, como si tenemos un lugar específico donde está la conciencia y se vuelve materia, o sea, se vuelve una parte del cerebro física, el libre albedrío, la conciencia, la honestidad, la ética, más la moral, y relacionados estarían clasificados en esa sola parte de la mente, y eso es algo un tanto que eliminaría por completo las luchas filosóficas entre idealistas y materialistas. Ahí entraría en un juego que todo es materia. Si todo es materia, tendríamos que estudiar esa parte del cerebro para poder resolver el problema de Dios, el problema del espiritualismo, el problema del libre albedrío, de la conciencia, del discernimiento y del pensamiento, claramente. Vemos con esta separación entre neurofilosofía y neuromito. El término neurociencias es relativamente reciente. Su actual empleo corresponde a una necesidad de integrar las diversas áreas de la investigación científica y en las ciencias clínicas para la comprensión del funcionamiento del sistema nervioso. Lo que quiere decir es que todo el sistema nervioso es tan complejo que se necesita un solo término para describir esta parte de todas estas distintas funciones. Por ejemplo, el mover solo un dedo conlleva una transmisión entre las neuronas o los nervios que se encuentran en esta parte del cuerpo con el cerebro. Y esto es algo que no podemos clasificarlo por partes, sino que se tiene que hacer
un estudio mucho más generalizado, se llama neurociencia. Y no solo en este ejemplo, en el ejemplo de la columna de los comportamientos, que está relacionada con la columna vertebral, en el caso de los recuerdos, en el caso de los traumas, en el caso de la visión, la vista, el gusto y la sensibilidad, etcétera. Y por el otro lado, el neuromito son falsas creencias que tenemos sobre el desarrollo cerebral. La OCDE explica que son malas interpretaciones o afirmaciones entendidas fuera de contexto de hechos científicos aparentemente establecidos sobre el funcionamiento del cerebro que la sociedad ha aceptado y aplicado erróneamente en el ámbito educativo, como por ejemplo que utilizamos el 10% de la capacidad cerebral. Este mito es muy usado y muy aceptado, pero es un neuromito, nada más que eso. En estos ejemplos tenemos que una neurociencia sería la concentración como reprogramadora de la mente, como la concentración puede reprogramar una conducta, bueno, en este caso la mente de esta persona, y que la mente le va a dar acciones al cuerpo. Eso me refería a la persona misma. Pero en el caso de las neurociencias, la mente es la que rige el cerebro. Y no se tiene que confundir mente con cerebro. Es algo que en neurofilosofía se tiene bien separado por además las mismas etimologías. Y no solo etimologías, sino que toda una discusión previa sobre el cuerpo y el alma, la dualidad y demás. Y un neuromito tendríamos que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. De hecho, utilizamos todo el cerebro, pero de una manera combinada. El cerebro funciona, es todo en uno. Es como la computadora que tienes ahora. Todo tiene que funcionar. Ventilador, procesador, memoria, teclados, todo en un solo ritmo, en un solo instante. Si que tengo que mover esto, se va a mover en el mismo instante y si tengo que apretar cualquier letra, tiene que apretar en el mismo instante. Funciona todo integrado y funciona en un 99% el cerebro. En ciencia no podemos hablar de un 100% o decir esto es así, porque la ciencia no es algo definitivo. Y bueno, este es el mito del siglo XX. Utilizamos el 10% de nuestro cerebro, hasta lo incluyen en películas como Lucy, que ingiere la pastilla y adquiere poderes y demás. Eso tendría que ver en el ámbito más de la mente, en el ámbito más de lo mm, fenoménico, en el ámbito más eh, en el ámbito de lo espiritual, por así decirlo. Y lo que decía antes, se usa mucho en las películas. Hay otra que se llama Sin Límites, donde igual utilizan el concepto de pastillas para referirnos a una adquisición de capacidades, un aumento de capacidad de nuestro cerebro que llega a un 100% y es muy contrastable la vida del personaje, cómo va cambiando su situación de acuerdo a cómo va elevando su nivel o su porcentaje de cerebro utilizado. En este caso, puede ser el caso de un cerebro que no esté concentrado y por ese motivo la reprogramación de su mente no se da de forma correcta o adecuada. Esta concentración es muy importante
debido a que si funciona como la fuerza. Nosotros cuando nos concentramos en algo le damos fuerza y el tiempo, como lo que esto habló en filosofía contextual, es un texto mío, pero lo que me refiero en ese texto es que el tiempo tenemos que verlo como fuerza y el espacio como conciencia. Ejemplo básico. Nosotros cerramos los ojos y nos concentramos, por ejemplo, en la mente. Concéntrate en la mente ahora mismo y solo eso. Y cuanto más tiempo estés ahí en la mente, eh, más fuerza usas. Y cuando te concentras en la mente, utilizas el espacio. El espacio es la mente. El espacio, en este caso me refiero a concéntrate en la mente. Ponte en ese espacio. Y esa es la conciencia. ¿Dónde estás consciente ahora mismo? En la mente, ¿verdad? Y el tiempo que está pasando desde el inicio hasta ahora es la fuerza. Y para eso utilizamos la concentración para la reprogramación de la mente. Nos concentramos para reprogramar la mente. Y puedes hacerlo no solo como en este ejemplo, sino pues en tus actividades. Y lo más interesante es que puedes hacerlo en las reflexiones que tengas sobre los aprendizajes del día a día. Eh, Cualquier aprendizaje que hayas adquirido hoy día o vayas a adquirir con la mente dispuesta a aprender, observas aquello que sea reflexionar y te vas a hacer este ejercicio, ¿no? Que es tiempo como fuerza y conciencia como espacio. Sitúate en ese espacio del aprendizaje, conciencia, y deja que el tiempo fluya, y ese tiempo que fluye es la fuerza que le das a ese pensamiento, a ese estado de conciencia. Con eso sí podrías ampliar esa capacidad o hacerla ver como en esas películas donde te dicen que solo el 10% de nuestro cerebro está siendo utilizado y así generar una mayor capacidad mental sobre tu mente. Otro neuromito es que somos de cerebro derecho, de cerebro izquierdo. Entre matemáticos, creativos, entre activistas o deportistas y académicos, entre creativos y no creativos, etcétera. Esta división es falsa, ya que utilizamos los cerebros de forma proporcionada. Días viernes puede ser más creativo, el día sábado, el día siguiente puede ser más académico, matemático, y así, no es algo fijo. No somos los humanos de derecho, de izquierdo, cerebro de derecho, de cerebro izquierdo. No somos, eh, no es algo fijo, no es algo estático, no es algo autoritario. Y este neuromito se aceptaba en los 90 como uf, algo que era así, y ya no tenía reparo. Y si era así, tenías que desarrollar el otro cerebro, por más que no te gustara. Un ejemplo de neurociencia es escribir lo que se quiere alcanzar. Mejora la elaboración de ideas de aquello a lo que se quiere alcanzar, como cuaderno en sí, una hoja donde pones los objetivos y cómo quieres que sean los objetivos, cronológicamente, realmente, cómo quieres que se realicen los detalles, colores, situaciones, paisajes y demás de ese objetivo que quieres alcanzar. Así estimulamos, como ya dijimos, la concentración reprogramadora. Neuromito, en este caso, pero no relacionado a lo que dije segundos atrás, es que todos se juega en la primera infancia para aprender. Se dice muchas veces que nosotros aprendemos en los 5 años, 7 años, se da un desarrollo de la personalidad ya dada, o los primeros años de la infancia son los que definen el resto de nuestra vida, y esto es completamente falso.
Un ejemplo de neurociencia práctico es el hacer en vez de ser. Y esto es muy importante, ya que pretendemos ser y no hacer aquello que queremos ser. ¿A qué me refiero? Que nos sentimos como queremos ser, pero no hacemos lo que ese ser debe hacer. Y acá viene algo importante, es que hay una ruptura en la parte del cerebro y en la parte de la conducta, que en este caso tiene que ser todo englobado en uno solo. Y el neuromito es que hay tres estilos de aprendizaje: escribir, leer y escuchar. Y es falso. Se puede aprender con las emociones, se puede aprender de forma olfativa, se puede aprender, claro, puedes aprender de forma olfativa diferenciando algunos olores, o con la forma del tacto. Recordemos que en este caso, en estos neuromitos, se dice que, bueno, no se tenía en cuenta diferentes, se excluía a las personas que no eran catalogadas como normal. Por ejemplo, una persona que es ciega, digamos que toque alguna cosa que no conoce, que nunca ha visto, que no tiene en su memoria. No sabría qué aprende al tocar eso, pero con el tiempo, y esto es un neuromito, es falso, esa persona podría imaginar, y en esta imaginación eh, se plasma lo que en realidad es la cosa, eh, de acuerdo a aprendizajes o eh, adquiridos con otros sentidos, en este caso. Mismo con las personas que son, bueno, en este caso ciegas o sordas, podrían aprender con el tacto, podrían aprender con el olfato, qué cosas huelen de determinada forma o de determinada otra forma y demás. Y esto es algo para reflexionar, porque en los 90 no se tenía en cuenta las personas que no eran catalogadas como normales, no se incluía a esas personas y se las veía como algo, mm, algo excepcional, cosa que es completamente eh, fuera en el avance de la ciencia y en el avance de la neurociencia. Es mucho más compleja de lo que nos han querido vender con estos neuromitos, y es incluso demasiado desconocida hasta en la actualidad para poder afirmar estos neuromitos. Otra neurociencia podría ser, como ejemplo, la mejor oxigenación mejora la productividad. Y esto es verdad, la oxigenación muestran que evita el propagamiento del cáncer, como puede evitar y puede mejorar la productividad, sea esta de la forma que sea. El cuerpo necesita del oxígeno más de lo que de cualquier otra cosa. Recordemos que nos alimentamos 3 veces al día, pero respiramos 1 millón de veces más al año que cualquier otra cosa. Es tan esencial y es tan básico que lo subestimamos. Es lo muy interesante revisar la oxigenación y cómo este oxígeno eh, influye en el cuerpo y hace que todo funcione y que todo esté bien, esté calibrado, que todo esté bien circulado, que todo esté bien. Es como, incluso diría que es mejor que el agua. El agua es importante, claro que sí, pero el oxígeno es algo que adquirimos todos los días. Nunca dejamos de consumir oxígeno. Y eso es muy interesante. Un neuromito es también, bueno, lo separo acá,
el otro es cierto. Un neuromito sería escuchar a Mozart le hace más inteligente al bebé. Este neuromito se utilizó mucho en los 90, 2000, y se daban como charlas y terapias y cassettes y demás para que el hijo se vuelva más inteligente escuchando música que tiene un timbre o que tiene una característica de concentración. Música de Mozart, la música de los grandes músicos clásicos tiene un cierto tipo de concentración muy específica a la inspiración, que hace que el cuerpo se relaje, esté más lúcido, sea más calmo, esté más armónico con el alrededor, tenga una profundidad en el pensar y en el actuar mucho más eh, atinado que una persona que escucha rock. Y esto tiene que ver por las ondas y las frecuencias, es algo muy complejo, pero esto se dio como un neuromito. El bebé tiene una composición que aún no conocemos. Es muy complejo la formación del feto, ese proceso de desarrollo en el vientre es mucho más complejo. Antecedentes cronológicos de las neurociencias. Hipócrates fue el padre de la medicina, con sus libros éticos como médicos, de Asclepio y su sentimiento ético a cuidar a los enfermos y a protegerlos y a curarlos y demás. Nos dice que el cerebro, la mente, como en la Grecia antigua se decía, es el asiento del pensamiento y las sensaciones. El cerebro, ahí como está, es el asiento del pensamiento y las sensaciones. Acá hace una separación específica del pensamiento y sensaciones como algo separado del cerebro. Dice que es el asiento del pensamiento, que es diferente. El cerebro en esta interpretación de Hipócrates que se hace, que estoy haciendo ahorita también, es que eh, la mente funciona como asiento del pensamiento y de las sensaciones. Y en filosofía, en este caso, es mucho más complejo que cómo puede la sensación ser estar sentado en mi organismo, cómo puede la sensación estar sentado en mi cerebro y entonces todas las sensaciones que toco en el mundo, dedos, vista, oído, olfato, todos están en la mente. Todos ya estarían preestablecidos y yo solo estaría recordando, porque ya está en la mente, como está sentado en esta parte, está sentado en la cabeza. ¿No? El pensamiento y las sensaciones están sentadas en el cráneo, están por encima del cráneo. Y es un poco compleja y muy interesante esa afirmación de Hipócrates. Platón, 429 a 348 AC, nos dice Timaeus Platón. eh, Divide en tres las funciones mentales, facultades mentales y conductuales, que es la... Este Timaeus es el libro de Platón, en el Timaeus. Se divide en tres, que son las divina, la moral y la basal. La divina hace referencia al intelecto, a la mente, al cerebro. La moral a las emociones. La moral, lo bueno, lo malo a las emociones. Y lo basal a la médula espinal, lo basal, lo orgánico, lo intestinal, lo interno. Hace referencia a la médula espinal. Aquí Platón separa
hace una diferencia entre emoción e intelecto. Ahí actualmente se podría debatirle a Platón sobre las inteligencias emocionales. Incluso hay un estudio donde dice que el corazón tiene 40.000 células y esas 40.000 células funcionan como neuronas y que el humano recibe información de memoria, información que se puede retener en dos aspectos, la del cerebro y la del corazón, y que estas dos funcionan a la par simultáneamente. ¿Cómo debatiríamos esto con Platón? Platón básicamente tal vez nos diría que cuando habla de lo divinal, habla del bien, habla de lo que está más allá, habla de lo que no podemos conocer y que de ahí vienen las cosas de que ahí vienen todas las proyecciones y que lo emocional y la médula espinal se encontrarían en el hombre. La médula espinal bueno, todos conocemos la médula espinal, pero a lo que se refería es a todo el organismo. Bueno, se habla de basal, se habla de todo el organismo interno que hace que el funcionamiento eh, sea continuo, el cuerpo humano el cuerpo sea cuerpo, en otras palabras. Las emociones para Platón están separadas de esta médula espinal. En este caso, por ejemplo, podríamos debatir que la pasión que se siente a cualquier situación, el fútbol, o lo que sea, una mujer, lo que sea, hace que este cuerpo actúe instintivamente. Y hay una relación entre la médula espinal y las emociones. Pero tal vez Platón nos pueda decir que las emociones no son esos impulsos de la médula espinal, sino que son otra cosa. Ya acá hablaríamos de las emociones superiores y las emociones inferiores que referirían a la médula espinal, pero eso es tema a debatir. Acá estamos poniendo lo que facultades mentales de Platón, el tipo Maeus, y que es muy claro, es muy interesante analizar desde los dos puntos de vista, Platón y actualidad, y quién tenía razón, o quién se le da más crédito, o quién tendría más crédito. Galeno, 130 a 200 después de Cristo, nos dice que antes tuvo dos pilares la hipótesis de Galeno. Una, en el cerebro había un sistema ventricular de 3 compartimientos. Y dos, en esos ventrículos se almacena el neuma psíquico o funcionamiento del sistema nervioso. En este sistema ventricular habría tres mm, como, como pocillos, tres apartados, tres órganos que hacían que el funcionamiento sea correcto del sistema nervioso. En este caso se referiría también un poco hablando lo que es Platón con sus tres facultades mentales, pero Galeno nos diría que esos tres facultades mentales no están fuera del cuerpo, sino que están ya dentro y que estos ventrículos es sinónimo de cavidades, órganos, estos tres órganos almacenaban este neuma psíquico. Neuma psíquico hablamos de eh, o hablamos de ese ánima psíquico, lo que le da vida al cuerpo, esa parte de alma que da vida al cuerpo y que hace que este sistema funcione correcto, este sistema nervioso funcione de forma adecuada en un cuerpo humano. Ya estas dos teorías de Platón y Galeno ya se van yendo un poco más bueno, el de Galeno más que todo se va yendo un poco más para lo material. Ya no es algo que podemos
describir como fuera, sino ya es algo que Galeno nos dice que está dentro de nosotros como cuerpo físico. Y René Descartes, otra vez René Descartes, 1596-1650 después de Cristo, propuso que el flujo del neuma psíquico, en este caso esa sustancia psíquica, por eso nos referimos a ánimo, esa sustancia psíquica que pasa a través de los nervios huecos, era controlado por el alma, que localizó en un órgano único en el centro del cerebro, que sería la glándula pineal. Descartes decía que eh, el asiento del alma era la glándula pineal, que está en una forma de piña y que hay bastantes manifestaciones de esto en el Vaticano, en el centro del patio hay un tipo de piña y es similar a la glándula pineal y demás referencias en cuadros bizantinos, en cuadros de cuadros victorianos también. Entonces, René Descartes vuelve a este neuma psíquico, para no decir este líquido sagrado, este líquido que está mucho más allá, este neuma psíquico. Nos hablamos de neuronas, en otras palabras, eran neuronas. Pero en este tiempo, nos ponemos en zapatos de ese tiempo, era un neuma psíquico, era que algo que no se comprendía mucho, porque en estos tiempos se los hablaba ni siquiera se conocía el organismo o las moléculas no se conocía la sangre, no se conocía qué componentes tenía y cómo se llamaría este neuma psíquico. Entonces nos dice que eh, el alma que estaba en la glándula pineal controlaba a todo el cerebro. Estos tres ventrículos que fluían ahí el neuma psíquico. Andreas Pisalius, y ya desde ahí, 1514 y 1564 DC, en su libro De Humani Corporis Fabrica, 1543, indicó que no había bases para las hipótesis ventricular y que los nervios no eran huecos. Esto se pensaba, estos nervios eran huecos y eran transmitidos por este neuma psíquico, como un tipo de espíritu, un tipo de energía, o le decía un tipo de eh, neuma. No se conocía a las células, a las neuronas, perdón, como actualmente las conoceríamos. Este sistema estaba vacío y era hueco, y eran huecos, nos dice Andreus Berzelius, debido a su posición, mm, su posición ateísta o su posición materialista, tal vez, porque con los anteriores pensadores podemos pensar que cuando se referían a neuma psíquico, se referían a esa parte divinal. O sea que si ahora tal vez Galeno, Platón o Hipócrates diríamos en esta actualidad que esa neurona sería algo divino para ellos, sería algo muy, claro, algo divino. Y de hecho, en la actualidad no se ha estudiado mucho el funcionamiento completo de la neurona. Por eso están las neurociencias, que recientemente se están utilizando y se están moviendo y se están hablando mucho sobre ellas. Entonces, para René, la neurona sería algo divino, sería un neuma psíquico, un anima divino, muy, muy complejo para ellos. Y actualmente también los nervios del cuerpo estaban vacíos, nos dice Vesalius. Ya empezamos con la teoría celular. No se conocía la célula para nada. Neuma psíquico. Y acá ya empezamos con la teoría celular. Thomas Willis, 1621,
1675 después de Cristo, en su libro Cerebri Anatome en 1664, reemplaza la hipótesis ventricular y de todas sus funciones las ocupa la sustancia cerebral, denomina sustancia cerebral. No existen estos ventrículos o estas cavidades que hacen funcionar al cuerpo y le dan alma al cuerpo, le dan mente al cuerpo. No existen estos espacios y solo está la sustancia cerebral por todas las partes del cuerpo, los nervios y demás. Ya Robert Koch, en 1665 después de Cristo, con su libro Micrographia, es el que añadió el término célula, donde describe que se parecía a una celda de monje, a celdas antiguas. Se ve en microscopios cómo se forma un tipo de círculo, un tipo de circunferencia con rejas. Y básicamente de ese nombre, ¿no? Parecía una celda de monje, debido a que el interior no se encontraba el núcleo, solo paredes. Debido a que había observado una célula muerta de un árbol de corcho. Esta es la hipótesis que le da a esta interpretación. Ya no se podía estudiar una célula que estuviese viva, debido a que se necesitaba mucha tecnología que no se tenía en ese tiempo. Estamos hablando de 1665, es algo más de 350 años atrás. Y bueno, nos dice y empieza a hablar de célula. Parecía una celda, dice Robert Koch. Y cómo se da ese nombre, ¿no? Cómo se da su etimología, célula. Ya, Matías Jacob Schleiden y Theodor Edward, ambos estudiaron la célula de forma separada. Matías estudió las células en plantas. Por ejemplo, siguió el camino de Robert, estudiando árboles, arbustos, y demás. Mientras que Theodor estudiaba las células con animales, gatos, perros, ratones de laboratorio, etc. Y ambos llegan a la conclusión de que la célula es una unidad fundamental para las plantas y los animales, y ambas, aparte de ser algo parecidas, es la parte fundamental para el funcionamiento de cualquier ser vivo. En este caso ya se hablaría de cada ser vivo tiene un aspecto de célula. La célula es fundamental para que haya vida. Ludwig Carl Virchow, 1821-1902 después de Cristo, y empieza a hablar de la teoría celular. Empieza a sospechar que esta parte que hablan del neuma psíquico pasan eh, a la célula, ya empieza a ver algo así como sintetizar lo que se conocía, y empieza a afirmar 6 cosas: que todos los seres vivos estamos compuestos por células, que la célula es la unidad estructural funcional de todos los seres vivos. Todas las células provienen de células preexistentes, y esto es algo muy interesante para ese tiempo, que todas las células provienen de células existentes, es decir, la célula es una sola y que se va reproduciendo de acuerdo a ella misma. Y sin conocer el funcionamiento del ADN, sin conocer el funcionamiento que hoy día se conoce.
las cadenas celulares y demás, las cadenas de cromosomas, ametos y demás. 4, que las células contienen información hereditaria. Ahí no hablamos de ADN, sino que hablamos que la célula en sí misma contiene información hereditaria, que todas las células son básicamente iguales en composición química. Todas las células son iguales en composición química, es algo muy interesante. Que todo el flujo de energía metabólica, bioquímica de la vida ocurre dentro de la célula. La metabólica y la bioquímica actualmente son campos de estudio y se sigue investigando sobre ello, pero la refiere como flujo de energía. Comes algo, se disipan por las proteínas del estómago y se convierten en energías metabólica y todo esto ocurre dentro de las células y esto es muy interesante para ese tiempo y actualmente para hoy me asombra mucho. Con Camilo Golgi también ya se conocía esto como células. No había neuronas, no existían neuronas hasta 1870 después de Cristo. No se hablaba de neuronas, no se sabía de neuronas. Neurona en ese tiempo no existía como término. Y también como cosa material. 1870, Camilo Golgi desarrolló un método nuevo basado en la plata para teñir células nerviosas de forma individual. Lo que sí era teñir las células con plata, podía utilizar ¿cómo se llama? Eh, un fluoruro de plata, eh, plata colonizada para teñir células. Y al teñir células se daba cuenta que algunas cambiaban, eran, cambiaban de color azul. Y las que no cambiaban de color y seguían siendo rojas y seguían siendo de esa característica, eh, ya empezó a diferenciarlas de las que sí cambiaban azul o parecido azules, empezaron a teñir estas células. Con el paso del tiempo, Santiago Ramón y Cajal toman esta teoría en serio, que como algo, como una célula podía cambiar a plata, a- podía cambiar con la plata a un color diferente, podía diferenciarse. Si estamos asumiendo que en ese tiempo solo existían las células y que estas daban funcionamiento a todo el organismo, que eran importantes para todo el organismo y que no había diferencias en su composición química, ya se nota como algo muy interesante. Y luego también se va a pasar de esto neuronas y células madre, que son diferentes. Y así tal vez podemos encontrar otra cosa otra categoría, otra forma de expresar esa separación. Lo que conocemos hasta ahora, hasta en la actualidad, es las células madre. Y si digamos hacemos un experimento con esta célula madre y vemos que funciona con un adherido químico, o productos químicos o productos científicos, en ese método científico que utilicen sale diferente, una célula madre es diferente, entonces ya tendríamos otra categoría que tendríamos que estudiar. Y es lo que hace Camilo Wolfe, lo que descubre Camilo Wolfe. Santiago Ramón y Cajal en 1887 después de Cristo hace estudios extensos sobre la morfología celular. Morfología celular nos hablamos de partes de la célula, separa las partes, tú acá, tú al medio, tú extremos y demás. Y hace estudios en todo en el sistema nervioso. Estudios en el sistema nervioso y sus interpretaciones sobre las células nerviosas eran que como el mismo Camilo, se teñían con esta misma técnica, entonces resolvieron el problema de las neuronas y de sus interconexiones, pudieron diferenciar qué partes
de este cuerpo, de esta espina, de esta morfología del cuerpo, se tenían, y que eran diferentes a las otras células, y las denomina células nerviosas. Eh, y ahí se descubriría básicamente la columna vertebral y en qué partes hay más células y en qué partes se diferencian, en qué partes del cuerpo se diferencian células y neuronas. Wilhelm von Waldeyer, 1836 a 1921 después de Cristo, hizo una revista en 1891, hizo, hizo una revisión de esta técnica que utilizaban para teñir estas células y asumió que la célula nerviosa es la unidad anatómica, fisiológica, metabólica, genética del sistema nervioso. O sea que en el sistema nervioso existía todo este componente genético, todo este componente anatómico que solo estaba en el sistema nervioso que le llamó por primera vez neurona. Aquí ya se habla de neurona propiamente dicho y ya la historia como la conocemos con demás, la historia médica, con las revistas y demás fuentes, Charles Scott Sherrington, en 1853 a 1952 después de Cristo, proporcionó la explicación anatómica y funcional para este mecanismo, cual las células podían comunicarse entre sí. O sea, las describe con esas ramitas que tienen las neuronas, con esas ramitas que conectan con otras y así van conectándose entre ellas. Y esto era diferente a la parte celular del cuerpo. Al estudio microscópico donde ya saben por completo cuál es la morfología de estas dos eh, partes importantes del cuerpo, partes importantes del organismo en sí mismo, propiamente dicho. Acá, como decía, estas conexiones que hace con otras neuronas ya las descubre nuestro amigo Charles Scott Sherrington, 1897. Y tiene otra estructura parecida a la célula, pero muy diferente en las partes donde están interconectadas entre ellas. Y que otra cosa también muy interesante es que lo que vemos de rojo en la parte baja de las neuronas, es información química eléctrica. No solo es química, como en el caso de la célula, desechos químicos, aunque tienen un componente iónico también. En este caso hablamos de electricidad, básicamente, microvoltios, como se le diría. Y es lo que hace que estas ramitas sean mucho más, estas conexiones sean más rápidas. Vemos el funcionamiento de esta célula transitora, dopamina, como en este caso puse la imagen de cómo funcionaría la cocaína en el cerebro humano. eh, es transportado por la dopamina que es bloqueada por eh, sustancia y que al ser bloqueada eh, va ingiriéndose una intensidad en el efecto. La neurona que transmite esa sustancia bloquea este transmisor, este transportador de dopamina y hace que la dopamina se dispare y no tenga filtro. Y hay un placer extenso y la sustancia adictiva. Y, y de hecho aún no se conoce cómo funciona en el caso de los adictos a los videojuegos o a los casinos. Y no solo los casinos, también a diferentes vicios o diferentes desórdenes neuro, neurales que se tienen. ¿Cómo afecta este proceso de la satisfacción?
de la dopamina en exceso, de la dopamina eh, sin filtros. Eh, en esta investigación, en la primera, se presentó en el 2019 y fue publicado en el 8 de diciembre del 2021. Tuvieron que pasar mucho tiempo, casi un año, porque la comunidad científica es muy exigente y muy selectiva a lo que quiere decirnos, lo que quiere expresar a la comunidad. Se estudia mucho qué efectos puede tener esta investigación en ese tiempo, qué efectos puede tener en la sociedad. Y muchas veces hay algunas investigaciones que no se publican. Son buenas y demás, pero no son presentadas y publicadas por la comunidad científica, la comunidad académica. Cuando hablamos de que pudiese haber una pastilla del ejercicio que cambie la morfología de nuestro cerebro para emitir y que solo funcionemos con pastillas y que el cuerpo se pueda poner musculoso, se pueda poner saludable solo tomando pastillas, es muy interesante. En este caso se realizó un experimento con ratones donde estos serán ejercitados por 28 días. Luego se les trasplantó su plasma a ratones sedentarios, a ratones que estaban eh, en un solo lugar, sin moverse, eran ratones flojos, en otras palabras. Y resultó que con esta transfusión estos habían mejorado en su aprendizaje y memoria. Cuando hablamos de plasma, no sé si ustedes han tenido una herida o han visto una gota de sangre en el piso, etcétera. Con el pasar del día o del tiempo, esta gota de sangre que está en cualquier parte de la que ya mencioné se va separando en un líquido amarillo, en un líquido amarillo que está por encima de esa gota de sangre. Ese líquido amarillo es el plasma. Y este plasma claro, conlleva una información de ese organismo, conlleva información de ese transportador de esa sangre. Este plasma trasplantado a otros ratones hizo que mejoraran el aprendizaje y la memoria, pero hablamos de ratones, no hablamos de seres humanos. Pero siendo un animal muy simple, el ratón, aparentemente simple, no podemos afirmar nada. En el humano sería mucho más efectivo esta transfusión de sangre y el mejoramiento de las funciones del cerebro, de las facultades mentales. Pero aún no se hizo la prueba en humanos, aunque seguramente 2022, 2023 sí se daría esa posibilidad. Hablamos básicamente de las proteínas anticoagulantes. Estas proteínas anticoagulantes eh, son las que permiten que la sangre no se haga espesa, no se muera. Y la proteína clusterina es la que ayuda a desechar los desechos celulares, las proteínas que ya no sirven, las proteínas ya que se han usado. Y estas proteínas desechadas o estos desechos celulares los asimila la clusterina y estos anticoagulantes son estimulados al hacer los ejercicios. Al hacer cualquier ejercicio se estimulan estas proteínas y esas proteínas invaden todo el organismo y hacen este desecho celular mucho más rápido y de forma sedentaria. Voy a dejar en la descripción seguramente alguno a leerlo, porque pueden copiar es la segunda, es el 7. La 7. La otra investigación neurocientífica es para aprender más rápido las células
cerebrales rompen el ADN. Lo que impresiona sobre el ADN no es básicamente esto, sino que esta división que hacen las células, esta separación o esta copia de la célula, se da a más de 3000 revoluciones por minuto. O sea, motor, el motor de un Ferrari funciona a 3000 revoluciones por minuto. Quiere decir que da la vuelta 3000, el pistón de ese motor da la vuelta 3000 veces por minuto. Aquí cuando hablamos del ADN, este funcionamiento se hace, si no me acuerdo, de 7000 a 10000 veces por minuto. Es una velocidad, es una cosa inimaginable, es muy, 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 muy rápido. Y esto es algo que impresiona mucho y que es actualmente estudiado por la ciencia y aún desconocido también por ella misma. En situaciones de vida o de muerte, la célula utiliza la doble ruptura, esta que vemos acá, se rompe, las dos, para que después del suceso éste recupere la información más rápido. Cuando se rompen estas dos, la información, bueno, si se rompe, pongamos una suposición, si se rompe solo esta, hay una ruptura simple, digamos. Esta información va a recorrer. Y aquí, al tratar de recuperar la otra hebra, esta hebra, esta información se va a perder y no queremos, y el cuerpo, el ADN hace algo muy, 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 muy sabio, que es romper las dos, se rompen las dos y se vuelven a recuperar ambas, en este sentido. Uno, dos, se rompe, ahí estamos bien, y no genera nada, no genera esto, ni esto, ni esto, sino que se rompe y vuelve a hacer esto, acá, de frente, se conecta, se rompe las dos hebras y toda esa información que se tendría que perder no se pierde y se recupera al instante. Esta, esta información, eh, esta investigación, perdón, hace que nos cuestionemos y reflexionemos de que podría haber un tipo de memoria en el ADN o memoria celular, debido a que si las células cerebrales rompen el ADN automáticamente cuando están en peligro, podría pasar lo mismo con los accidentes. En los accidentes que no son debido a muerte, solo se rompería una hebra y esta hebra llevaría información de trauma al cerebro, con lo que este trauma haría que cualquier secuela que quede después de ese accidente no sea olvidado por el organismo, no sea olvidado por el ADN, lo que conllevaría una recuperación o lo que conllevaría un hematomas o lo que conllevaría traumas celulares, y esto se le conoce como traumatología, a traumatologías del cuerpo. Entonces, esta investigación abre muchas puertas para estas investigaciones sobre la salud del cuerpo. Una persona que haya estado, no solo una persona, cualquier persona que tenga noción o recuerdo de cuando era bebé, de cuando era niño, podría recuperar la salud solo recordando y haciendo estímulos en las células en el ADN para que recuerden ese instante. Lo que pasaría es que estas se juntarían entre ellas, esta ruptura doble, se haría en esa ruptura doble, eh, abriría este, este, este camino a descubrir, por ejemplo, que las enfermedades que podemos adquirir ahora, el organismo por sí mismo podría omitirlas y así generaría muchas más defensas que el cuerpo de un anciano, a recordar cuando era niño, podría regenerarse por sí mismo a ese estado.
y esto abriría un campo importante en lo que es el envejecimiento y el rejuvenecimiento, de cómo funcionan estas dos cosas, y si es posible que este ADN, de acuerdo con la célula, se mantengan informadas la una a la otra por medio del cerebro y la mente para regenerar el cuerpo a ese estado inicial o a ese estado de salud que se tiene cuando se es niño, o cuando en este caso, si es mucho más complicado, cuando es un recién nacido. Y incluso no estaríamos hablando solo de eso, sino que abriría las puertas para investigar la formación del feto y cómo es tan maravilloso este proceso de formación del feto, que podríamos descubrir como el secreto de la fuente de la juventud o de la regeneración completa del cuerpo, en el caso de la inmortalidad. Eh, no es descabellado, ya que si estas dos, esta ruptura doble se da cuando en casos de vida o muerte, se podría dar con el pasar del tiempo y los accidentes y la reproducción de este ADN, pero que este ADN no se olvide del inicio de la vida, que no se olvide del inicio de la secuencia. Si no se olvida del inicio de la secuencia, eh, habría esa posibilidad. Claro que con el pasar del tiempo, las emociones, las cosas que vemos por los ojos que nos entran, nos distraen y cosas demás, las vamos olvidando, pero el organismo no olvida nada, el ADN no olvida nada. Y eso es muy, muy interesante esta investigación. Eh, También hay otra que nos dice que la existencia de las células madre en el cerebro que permiten la generación de neuronas está en el cerebro. Actualmente, María Lorenz Martin dice que hemos podido reconstruir estas nuevas neuronas, células madre que las generaron hasta que se convierten en células, en neuronas maduras. Eso hasta ahora no se sabía. Se conocía su presencia, pero no de dónde procedían. Cuando eh, antes de esta investigación se pensaba que existían dos formas de ver a las células. Eh, Cuando la parte roja es cuando la célula está por morir. Todas estas partes rojas es cuando la célula está por morir. Y ellos interpretaron y se interpretó durante mucho tiempo que estas células eran células que estaban por morir porque se daban en ancianos y en la formación de los bebés o niños. Pasa que con el tiempo estudiaron estas células que no les daban mucha importancia, no eran importantes en sí, porque se pensaba que eran células muertas, pero al estudiarlas, neuronas muertas, perdón, pero al estudiarlas se dieron cuenta que eran células madre, y esto no se conocía, y que actualmente ya se conoce. Otra investigación neurocientífica es la memoria encontrada en el hipocampo. Se hicieron estudios con electromagnetos, endoscopías, no endoscopías, sino hay una. Entonces, este es el electromagneto. Hay otro aparato que no como un casco, es la mm, neuroencefalograma. Las neuroencefalogramas eh, utilizaron para estimular la memoria de un paciente y que en qué parte del cerebro funcionaría más o en qué parte del cerebro se estimularía más. Y en el hipocampo se emitió una señal, una especie de señal que indica que está preparada para codificar, está preparando para codificar las neuronas que presentan cierto grado de actividad. Cuando se refiere a esto, está en proceso de aprendizaje,
que el individuo, el paciente, el sujeto a prueba, está haciendo un cierto grado de actividad como leyendo, se activó estas señales en el hipocampo. Este estímulo entrante se procesa a una profundidad que permite su almacenamiento en la memoria. Fue tan, las señales fueron tan profundas y cuando hablamos de profundas, hablamos de intensas en un solo punto, ahí se permitió eh, ver que el hipocampo podría, o bueno, en este caso tiene en sí misma la memoria, o que la memoria se encuentra en el hipocampo, de forma no como un neuromito, sino ya de forma real. Aún así, tendríamos que estudiar las neuronas dentro del hipocampo, en el proceso de aprendizaje. ¿Y por qué el aprendizaje no surgiría en efecto cuando ya se tiene demasiada información procesada? ¿O cuáles serían los límites del aprendizaje? Y estos límites, ¿por qué se darían? Tendría que estudiar el hipocampo para responder todas estas preguntas, pero ya se tiene un estudio previo donde se encuentra la memoria. Esta especie de señal permitió ver que cuando el paciente o el experimento, el sujeto a prueba estaba adquiriendo un conocimiento, ya que, y esto es muy difícil, ya que cuando estás adquiriendo un conocimiento se utiliza la vista, se utilizan los labios, se utiliza mm, la atención, la concentración y es muy difícil detectar, en este caso, dónde estaría la memoria ubicada exactamente, el hipocampo. Aquí ya habría una separación, ¿no? La conciencia, como tal como la conocemos, no podríamos saber dónde está aún, pero la memoria sí, la podemos conocer, se puede identificar dónde está la memoria. Eh, para, Me parece muy, que abre muchas discusiones este tema de la memoria, ya tiene un lugar físico en la mente. Quiere decir que cualquier recuerdo que tú tengas actualmente proviene de ese sitio. Y al provenir de ese lugar, podrías modificar qué, qué cosas quieres recordar o no quieres recordar, pero ese querer recordar o querer controlar la memoria o querer ver dentro de tu memoria, estaríamos hablando en el aspecto de la conciencia, en el aspecto ya no de la memoria, sino de la conciencia. El querer recordar tal cosa a voluntad. Y en este caso ya entraríamos a la neurofilosofía. No encontramos, como en este caso, la conciencia en un determinado espacio del cerebro. Y ahí es donde entra la neurofilosofía, que trata temas no parecidos, sino trata temas sobre el libre albedrío, trata temas eh, de la conciencia y las facultades de esta conciencia. Trata temas de los pensamientos y demás. Patricia León nos habla que la neurofilosofía es el estudio interdisciplinario de la mente desde las perspectivas conjuntas de la neurología y la filosofía. Lo que pretenden los neurofilósofos es ofrecer una base empírica a algunas de las discusiones más venerables de la filosofía, como qué es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es muy difícil de describir. Muchos filósofos creen que la conciencia es Dios. La conciencia es algo eh, suprasensible que mueve que todo es movido por ella. La conciencia, bueno, tiene varias definiciones de la conciencia en sí.
incluso tiene definiciones científicas y demás, pero en el caso de la filosofía, claro, adquiere esas definiciones, pero en este caso yo le doy algo mucho más complejo sobre qué es la conciencia. La conciencia es algo demasiado, como ya dijimos en el ejemplo anterior, ya sabemos dónde está la memoria, pero omitir a voluntad qué quieres recordar es el proceso de la que hace una conciencia. Pero definir dónde está esa conciencia es algo mucho más complejo. O definir cualquier pensamiento original que tengas tú mismo es índole de esta neurofilosofía. Y claro, es un poco más complejo, ya que el cerebro, con los instrumentos que tenemos, podemos hacer ese intento. Y claro, se podría hacer con diferentes pensadores o con diferentes personas que tienen una característica filosófica de pensar diferente. Entonces, pero el complejo, las señales que emitiría el cerebro serían tan confusas entre unas y otras y otras y otras, debido a que el cerebro funciona de forma colectiva, que no encontramos y no podríamos encontrar esta parte de la conciencia en sí misma, ya que sería demasiado complejo, demasiados sujetos a prueba, aparte de encontrar esa persona en el siglo XXI que es filosóficamente, eh, eh, filosóficamente distinta. Bueno, en este caso la filosofía se trata del estudio entre las conexiones entre la mente y el cerebro, la parte de la, como ya dijimos, la conciencia y la memoria, como el ejemplo que les di. La psicología del ser humano es explicada por la estructura orgánica del cerebro. Por lo tanto, se tiene que estudiar el funcionamiento del cerebro para comprender la esencia de los pensamientos. La esencia de los pensamientos. Esa sería supuestamente la conciencia, ¿no? Esa sería supuestamente la cúspide, la límite. Incluso si empezamos a descubrir la esencia del pensamiento, habrían otras preguntas que no podríamos también comprender ahora. La esencia del pensamiento, que actualmente aún no la conocemos. Estas, estas supuestas estudios de la neurofilosofía podrían utilizar herramientas como la resonancia magnética, las neuropsicología cognitiva, las neurociencia computacional y claro, las que incluyan en este año, en el próximo y las que van a venir, podrían incluir esas más. Ahora, eh, como saben, quién es Elon Musk, el creador de Tesla, el creador de Twitter, eh, pionero en ir a Marte y demás, que es Neuralink. Eh, Son chips en el cerebro, básicamente. En este caso, las capacidades potenciales de la tecnología que investiga Neuralink está en el manejo del automóvil de Tesla con el pensamiento ya también. Tesla anunció este año que ya estaba al alcance de inteligencia artificial, pero también dijo que ya estaría al alcance los chips que se podrían implantar en el cerebro y que y que podrías manejar tu Tesla, tu carro Tesla que dueño de él, que con el pensamiento. Podrías manejar el carro con el pensamiento. Podrías jugar videojuegos con el pensamiento. Guardar y reproducir recuerdos o hacer caminar de nuevo a personas con daños en médula celular. Esto es sumamente eh, tecnológico, revolucionario y muy inimaginable si nos ponemos 20 años atrás. Solo 20 años atrás, si vamos 20 años atrás, es algo que no se podría dar de forma cierta, decir, va a ser así, o salvo en las películas y cosas así, pero era algo muy revolucionario lo que está pasando ahora en la actualidad. Sobre todo hacer caminar de nuevo a personas con daño de médula celular. Podría haber
en un futuro androides viviendo con nosotros. No me refiero a ese tipo de, claro, hombres, robots que están ahí, solo el cerebro funciona, sino que habrían chips por diferentes partes del cuerpo interconectadas entre ellos y que hagan funcionar esta médula espinal, lo que haga funcionar a los nervios. Una unión entre nervios, tecnología o nervios y chips que funcionen de forma armónica, de forma instantánea. Es sumamente interesante. Y aparte de interesante, es revolucionaria. Y aparte de ser revolucionaria, es muy solidaria también. Y abre una nueva categoría de medicina, una nueva categoría de cómo podríamos recuperar o cómo se podría implantar órganos que se necesitan ser trasplantados por medio de la tecnología, por medio de chip, mejoramiento de la memoria, mejoramiento de la atención, mejoramiento de las capacidades físicas, se podrían incluir en los deportes, tiene mucho, 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 mucho. Y pasamos ahora a la parte de la filosofía, la parte libre, digo, a la parte de la conciencia. Eh, no lo menoscaba el Neuralink, o no lo menoscaba esa parte tecnológica y materialista de ver el cuerpo humano, el tema de ahora, ¿no? La neurofilosofía, sino que habría un choque entre ellas en donde lo más atractivo sería Neuralink y lo menos atractivo sería esta neurofilosofía, este reflexionar o esta parte del inconsciente se vuelve consciente y que pueda hacer muchas cosas, entre ellas hablamos de los aspectos fenoménicos, como ya dijimos al inicio, hablamos de Lucy o Sin Límites, de las películas y demás. Entonces, el estudio de José Manuel Muñoz Ortega nos dice, aparte de esto, eh, Jacobo Grinchberg habla sobre la conciencia y hace unos estudios a Pachita, es una curandera mexicana muy conocida y muy respetada, que ha sanado a muchas personas, donde dice que la conciencia está unida a todas las personas, todos somos conciencia. Yo, básicamente me dice que la telepatía se puede dar con la meditación, la concentración y los sueños y la imaginación. Es posible que haya una telepatía de esas características, pero lo más interesante es que cuando estaba a punto de experimentar que todos somos uno, que yo estando acá me puedo conectar a nivel de conciencia contigo que estás escuchando esto, es muy, muy interesante, debido a que la conciencia sería un colectivo más que un individuo que está sentado acá hablando, y si pues, se podría acceder a ese colectivo, se podría hacer muchas cosas y se abrir un campo excepcional para las diferentes investigaciones que se puedan hacer. Jacobo Grinberg se llama, es mexicano, investigador mexicano, científico mexicano. Ya. Para acabar, esta neurofilosofía de José Manuel Muñoz Ortega nos dice que el estudio de la relación entre el determinismo y el libre albedrío. El determinismo básicamente nos dice que todas las cosas están determinadas, que ya no hay nada que podamos hacer, todo está plasmado, hecho y ya está, todo es mecánico. Pero el libre albedrío nos dice que nosotros hacemos cada segundo nuestra vida, cada segundo hacemos lo que deseamos hacer, cada segundo decidimos y de acuerdo a lo que decidimos se va cambiando la realidad tal y como la conocemos. Y estos dos puntos son excepcionalmente opuestos y contradictorios y chocan entre ellos y hay mucho debate. Ya. Diversos trabajos vinculan la actividad de ciertas áreas nerviosas con el desempeño de las funciones volitivas. Volitivas, hablamos de funciones sensibles, dedos, olfato, lo sensible, las sensibilidades. El trabajo de Benjamin
Libet y Daniel Wegner otorga gran importancia al inconsciente en nuestros actos. Aquí, cuando hablamos del inconsciente en nuestros actos, iríamos al determinismo. Inconsciente en nuestros actos, determinismo de frente. Hay cosas que hacemos inconscientemente. Y esto se podría dar en cualquier aspecto de nuestra vida si nos autoobservamos debidamente. A cada momento, si nos ponemos a autoobservarnos, hay ciertas reacciones de nosotros mismos que se hacen de forma inconsciente. Y estas formas inconscientes de actuar estarían determinadas, ya estarían dadas, o nosotros mm, no seríamos libres de eso. Y en este caso, claramente, no seríamos libres de estos actos impulsivos, estos actos inconscientes o estos actos involuntarios. Entonces, eh, sigue. Y hay pruebas de influencia causal del entorno sociocultural sobre el cerebro del individuo. Cuando hablamos de influencia causal en el entorno sociocultural, nos hablamos de las costumbres que tengamos nosotros. Por ejemplo, eh, cualquier costumbre, cualquier hábito que esté en tu familia, en este caso, o en tu cultura. Por ejemplo, eh, vamos a sonar muy turbio esto, pero a personas que se inconscientemente se meten, se tocan el pecho con la mano, así, pan, en el pecho, cuando están enojadas o discuten. Esto lo hacen de forma inconsciente. Y Werner nos dice que estos individuos hacen eso debido a su entorno sociocultural y que esto es determinado por esa zona, eso es determinado por esa sociocultura y que esa persona no tendría libre albedrío en su forma de expresarse en esa situación, otra forma de expresarse en esa situación. Sigue. Todo esto sugiere una concepción determinista de nuestra voluntad. Quiere decir que nuestra voluntad está determinada por el entorno sociocultural que tengamos. Y los impulsos que podamos inconscientemente hacer están determinados por esta sociocultura o por el país donde estemos ahora, que determina nuestra voluntad. Sigo. Pero sostengo que ni esta ni en la indeterminista están claras actualmente y que se debe profundizar en la neuroplasticidad. Esta neuroplasticidad nos quedamos hasta ahí, pero voy a explicar lo que dijo antes, ¿no? Eh, pero sostengo que ni en esta indeterminista, o sea, en el determinismo nosotros actuamos de acuerdo a nuestra sociocultura, pero en el libre albedrío, que sería indeterminista, aún no está clara cómo actuamos. Aún no sería claro. Lo que quiere decir José Muñoz es que no está aún definido eso y que se debe profundizar en la neuroplasticidad. Esta neuroplasticidad es muy interesante debido a que nosotros, el organismo se regenera de acuerdo a las memorias que tenía. Esta neuroplasticidad, si se rompe, digo, yo tomo un lapicero acá, lo rompo en dos y si fuera un órgano, una neurona o una célula de mi cuerpo, de acuerdo a sus recuerdos, a su vida propia, a su recuerdo mismo de la célula, a su funcionamiento de la célula, esa célula se recompondría, este lapicero se recompondría, su forma original. Y después nos dice que bueno, nos dice que tendríamos que profundizar en eso. ¿Y por qué? Se preguntarán. ¿Por qué tenemos y qué tiene que ver con el libre albedrío y el determinismo? Ya que si se rompe esta célula y está determinado a siempre parecer esta forma, sería un determinismo y no sería libre de romperse y quedarse ahí. O en este caso pasaría lo contrario también, que si se rompe a voluntad, estaría libre de quedarse ahí, pero la neuroplasticidad obliga que lo que se rompe vuelva a su estado natural. Claro, lo que se malogra en este caso, la célula, lo que se envejece, sea reemplazado por otra igual, la forma igual, sea igual. Y también nos habla de las decisiones distales y la deliberación. La deliberación, deliberadamente puedo mover este brazo, tengo un brazo pegado a la mesa y lo puedo levantar deliberadamente y esto lo hago a voluntad. Y esto sería libre albedrío. Pero realmente
libre albedrío o es algo que ya estaba predeterminado a hacer al leer lo que este tema. Lo que me refiero es que eh, la deliberación que podamos tener en cualquier momento de nuestras vidas, sea levantarnos a las 5 de la mañana en punto y decimos, es mi voluntad y deliberadamente me levanto a esa hora, no podemos afirmar que esto ya está, ya esté determinado por ese entorno sociocultural o por algo mucho más complejo. Por un, Cuando hablamos mucho más complejo, podríamos hablar de neuroplasticidad, incluso mucho más complejo que la neuroplasticidad. Podríamos hablar de memoria celular. Y cuando hablamos de decisiones distales, eh, hablamos de decisiones que ya están dirigidas a un determinado punto, decisiones que ya están eh, decisiones ya establecidas por nosotros mismos. Pero estas decisiones establecidas por nosotros mismos están determinadas antes, previamente por algo, eso no podemos saberlo. Y eso es lo que discute la neurofilosofía. Bueno, creo que se acabó. Ah, la infinitud de la conciencia en el estado meditativo. Este es un trabajo que tuve hace tiempo, no sé si estará en línea todavía. Voy a revisarlo y, y nada. Esto, bueno, para acabar de hablar, ¿no? La infinitud de la conciencia en el estado meditativo nos dice, hay estudios científicos que nos dicen que cuando estamos en meditación, nos conectamos con un estado de conciencia infinito. Y esto ya lo dice la ciencia, y acá lo pongo, pero a nivel personal eh, es mucho más complejo la realidad en sí misma. No solo en el estado meditativo, sino en el estado cotidiano de las cosas. Que no es el tema en cuestión ahora y seguramente va a haber muchas investigaciones sobre esto, van a encontrar un poco más buscando información, pero hasta el momento es lo que hay. Eso es todo y nada.